Este es un programa periodístico que divulga el trabajo científico y tecnológico que realizan docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de El Salvador. La extrema pobreza, la búsqueda del desarrollo personal y de oportunidades laborales y diferentes problemas sociales que caracterizan a El Salvador motiva a muchas personas a emigrar a otros países. Italia y Estados Unidos son la principal opción hacia donde emigran los habitantes de dos municipios de Chalatenango. La migración trae repercusiones no solo económicas, sino también sociales y culturales. Hasta la fecha se han realizado pocos estudios que aborden el fenómeno desde esta perspectiva. Profesionales de la UES estudiaron los efectos de la migración en el campo afectivo, cultural y de género en las familias de dos municipios del norte del país. Género y migración, recomposición familiar. La migración es un problema ancestral. El desplazamiento o salida de los individuos o grupos de un lugar a otro casi siempre ha estado determinada por la búsqueda de mejores oportunidades. Las causas del fenómeno migratorio son distintas, aunque tradicionalmente ha estado relacionado con problemas económicos y sociales. Diferentes estudios se han realizado acerca de la migración para evaluar el impacto económico de las remesas y la contribución de estas al desarrollo de la economía nacional. Sin embargo, la migración genera efectos en muchos otros ámbitos. Por ejemplo, a nivel social, afecta la estructura primaria de la sociedad, la familia. Este último campo ha sido poco investigado. Comalapa y Concepción Quesaltepeque son dos municipios del departamento de Chalatenango que tienen en común varios aspectos. Según el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, FISDL, estas dos localidades están catalogadas como comunidades en pobreza extrema alta. Además, los principales rubros que dinamizan la economía en estos lugares son la agricultura, la ganadería, el comercio, las artesanías y las remesas. También, Comalapa y Concepción Quesaltepeque presentan un alto índice de personas que emigran de manera indocumentada a otros países. Ambos lugares se ubican en la zona norte de El Salvador y forman parte de la Mancomunidad La Montañona, junto a otros 5 municipios de Chalatenango. La Mancomunidad es un esfuerzo por la búsqueda del desarrollo de la municipalidad y sus habitantes. La pobreza económica, la falta de oportunidades laborales y las aspiraciones de mejorar las condiciones de vida son aspectos que motivan diariamente a cientos de chalatecos a buscar nuevos horizontes en países como Estados Unidos, Italia y otros. Todas las poblaciones en algún momento han tenido que emigrar. De hecho, la migración, el fenómeno migratorio, el hecho migratorio, es una parte sustancial de la humanidad, o sea, no se puede desligar. América fue poblada por una inmigración. El ser humano no es originario de América, según las teorías contemporáneas, sino que entran a América por el estrecho de Bering. Nosotros tenemos que las tribus pipiles eran parte de una migración mexica que viene del área de México. Entonces, migraciones hay constantes y muy frecuentes a lo largo del planeta. Las situaciones que provocan los eventos migratorios son las guerras, las invasiones, la delincuencia y la inestabilidad social. La Biblia, en el libro del Éxodo, narra uno de los desplazamientos más simbólicos del cristianismo, la salida del pueblo de Israel de Egipto. En el caso de El Salvador, un estudio realizado por el PNUD establece 4 etapas del fenómeno migratorio hasta el 2005. La primera la sitúa entre 1920 y 1969. Esta etapa estuvo marcada por la migración de los salvadoreños hacia tierras hondureñas,
en la búsqueda de trabajo en plantaciones de banano. Además, hubo migración hacia Estados Unidos y Panamá, siempre por el factor trabajo. La segunda etapa tuvo lugar de 1970 a 1979, en el marco de la Guerra de las 100 Horas con Honduras, que obligó a muchos salvadoreños que trabajaban en aquel país a regresar a El Salvador. Esto propició el incremento de la migración hacia Estados Unidos. Uno de los factores que incidió, por ejemplo, en la guerra del fútbol, ha sido la gran migración de campesinos salvadoreños que estaban llegando a Honduras y que estaban de alguna manera teniendo acceso a la tierra en Honduras. Entonces esto fue una de las pugnas que termina en la guerra de 1969 por la expulsión forzosa de muchos campesinos y campesinas salvadoreñas. La tercera etapa, de 1990 a 1991, aquí ya se establecen las primeras redes migratorias. Quienes ya estaban en el extranjero apoyaban a sus familiares para que también viajaran. La cuarta etapa está delimitada de 1992 al 2005. La razón, siempre la búsqueda de trabajo y mejores oportunidades a raíz de la situación de desigualdad, desempleo y confrontación política en el país. Porque todo el mundo creía que a partir de los acuerdos de paz, o sea, la gente ya iba a haber una estabilidad económica, la gente no iba a salir. Sin embargo, a partir del 92 al 2005, que es este último periodo, es cuando más gente se ha ido, principalmente a Estados Unidos. Luego hay otros países donde se van, o sea, el principal es Estados Unidos, pero están Canadá, están Suecia, están Italia, están España, están México, que en algún momento algunos de estos países sirvieron como asilo político, pero claro, las redes, la migración camina en torno a redes sociales, digamos, entonces ya la familia que se había ido pues empezó a llevarse al resto. Lamentablemente las políticas económicas y sociales de las últimas décadas en el país han tenido la desventaja de desarticular los tejidos productivos nacionales, de tal manera que, lejos de crearse fuentes de trabajo en nuestro país, durante las últimas décadas estas fuentes se han venido contrayendo o creciendo a un ritmo muy pequeño. O sea, la población salvadoreña crece a un ritmo más amplio que las fuentes de trabajo. Eso significa, si la gente quiere trabajar, necesariamente tiene que salir del país. Por eso tenemos una migración de 60 a 70 personas diarias. La constante migración de hombres y mujeres en los municipios de Comalapa y Concepción Quezaltepeque en Chalatenango motivó a la licenciada Patricia Castro a estudiar la migración desde la perspectiva antropológica y cultural. La finalidad es conocer las consecuencias que generan en el núcleo familiar la partida de uno o varios miembros del hogar. Es tan complejo que tiene que ver no solo con una cuestión económica, que para el caso salvadoreño es la parte más visible de la migración son las remesas, sino que tiene que ver con cambios a nivel local, a nivel regional, tiene que ver con cómo las familias están incorporando cambios a partir de que el padre o la madre salen al extranjero, en principio, ¿verdad?, para poder superar algunas necesidades básicas que pudieran tener. El tema de la migración es una situación que se estudia con frecuencia. Sin embargo, la mayoría de análisis son desde la perspectiva económica y poco se investiga desde el enfoque social y cultural. La licenciada Castro centró su investigación en entender las consecuencias que provoca en la familia el fenómeno migratorio, desde el enfoque de los patrones afectivos, culturales y de género. La licenciada Patricia Castro en este estudio aplicó la perspectiva teórica de las culturas híbridas del antropólogo argentino Néstor García Canclini. El término hibridación se refiere a la fusión o combinación de dos elementos para dar lugar a otro con características mixtas. El enfoque de Canclini sostiene que la hibridación es un proceso sociocultural en el que algunas estructuras discretas se combinan con otras para generar nuevas prácticas.
pero las estructuras llamadas discretas son resultado de hibridaciones anteriores, por lo cual no pueden considerarse fuentes puras. Las prácticas discretas se refieren a las costumbres, rituales y características de las poblaciones. No es casualidad, por ejemplo, el enorme interés por estudiar inglés que existe en la población salvadoreña, porque ellos saben que tendrían ciertas ventajas al emigrar a Estados Unidos, o inclusive, aunque no tuviese la meta de emigrar, la gran influencia cultural anglosajona que estamos teniendo en gran medida se debe a ese fenómeno de la migración. Y todas las formas de comportarse que vienen al interior de las personas que regresan o que viajan o que escriben, que se comunican, incluso el lenguaje. A veces hay anglicanismos, es decir, hay una serie de términos que se incorporan, ¿verdad?, al lenguaje salvadoreño, sobre todo términos en inglés, y a veces no son los términos exactamente bien dichos, sino que cómo los pronuncia el inglés que más o menos las personas que llegan allá practican. Uno de los impactos más evidentes de la migración es la recomposición familiar. ¿Qué implica la recomposición familiar? Tiene que ver con quién me resuelve de manera práctica el día a día aquí, que me dé fortaleza en mi estadía allá, o sea, que me dé también soporte emocional en mi estadía fuera, ¿verdad? Porque aquí, o sea, la gente se va la madre, se va el padre, se va un hermano y lo que sea, pero la vida continúa. O sea, eso es lo que dice la gente, la vida continúa y se recomponen a partir de esa necesidad, ¿verdad? Y lo otro es que lo de recomposición familiar es interesante porque además permite que la familia extensa sea parte o acompañe todo ese proceso migratorio. O sea, tiene que ver con que si yo me quedo a cargo de mis hermanas o de mis hermanos menores, hay alrededor mío mi familia extensa, mis tías, mis abuelas, mis abuelos, lo que sea, que también son parte de cómo se va readecuando la vida cotidiana, pues, de la gente que se queda. Patricia Castro observó, conversó y compartió con diferentes personas que viven en sus hogares la recomposición familiar a causa de la migración. Yo soy parte, ¿verdad?, de estas comunidades. Las personas, las familias con las que he estado conviviendo fácilmente me abrieron las puertas y me permitieron conocer desde su intimidad cómo es que la migración impacta más a nivel cultural, más a nivel de cambio cultural. Amalia Galdames y su familia es una muestra de este proceso de recomposición. Su primera hija emigró a los Estados Unidos hace 12 años. Desde entonces absorbió la responsabilidad de la crianza y educación de su nieto Oscar. Desde esa época hasta la actualidad han emigrado algunos de sus otros hijos. En total, ha sido madre, padre y abuela para 9 nietos. Que en ese tiempo que crecí mis nietos, quizás pasé yo mi vida que me faltaba, ¿verdad? Porque crecí temprano los míos y quedé a llegar allá a mayor de edad uno creciendo nietos, ¿no? Porque esto es crecer, está todavía pendiente. Los niños y las niñas en esta casa han crecido como un grupo de hermanos que ven en Doña Amalia la fuente de amor y apoyo más grande. Sí, me gusta bastante como estamos jugando, no estamos con personas diferentes, ¿verdad? Me gustaba más, con él era diferente, porque me gustaba que me abrazaban, que me decían que me querían. Entonces por eso lo extraño mucho. Como esta familia, existen cientos en Comalapa y en Concepción, Quezaltepeque. Según esta investigación, los efectos del evento migratorio desde la perspectiva cultural y de género se agrupan en 2 escenarios:
el cambio sociocultural y el ejercicio del poder político en la comunidad. Los habitantes en estos municipios ven la partida de un familiar como una necesidad práctica para mejorar sus condiciones de vida, a partir de la recepción de las remesas, es decir, no se vive como un hecho trágico. Esto debido a que tienen experiencias migratorias previas, cuando sus familiares se desplazaban a trabajar en Honduras o a las cortas de café en otros departamentos. Entonces hay muchas maneras en que siguen estando comunicados. No es que se van el papá y la mamá y no vuelven a saber de sus hijas o sus hijos en tantos años. Obviamente que no es lo mismo que la presencia física, pero tampoco se vive como un hecho dramático. Eso es, no es que le sea trivial, no, es solo que no se vive como un hecho dramático, se vive como una necesidad consciente de que pase. Ante esto, la familia se recompone por la necesidad de que alguien se encargue del cuidado de los que quedan acá. En la mayoría de los casos, los abuelos, tíos o hermanos mayores son los que asumen esta responsabilidad. Según la licenciada Patricia Castro, los padres que se van aprenden nuevos estilos de vida y prácticas culturales, las cuales modifican las relaciones entre ellos que viven en el extranjero y sus hijos que habitan en El Salvador. Ahora es común que los padres emigrantes busquen las condiciones materiales para que los hijos o hijas que residen en Comalapa y Concepción Quesaltepeque se independicen y vivan solos una vez hayan crecido. Otro de los cambios que yo te podría decir que está pasando y que tiene que ver exactamente con la hibridación cultural es que algunas jóvenes, adolescentes, están viviendo solas. Entonces, aquí eso no pasa. O sea, ¿cómo es posible que, bueno, yo me voy a Estados Unidos, tengo 2 hijas, 3 hijas, y ha habido ya, no sé, algún roce o algún malentendido quizá con la familia, y decido que mis hijas se vayan a vivir solas? Les pongo la casa, les mando una remesa para que ellas puedan sobrevivir, pero viven solas. Y aquí eso no pasa porque son sociedades muy cerradas, muy tradicionales, ¿verdad? Entonces, eso no pasa. Pero esos cambios se dan porque en las ciudades de Estados Unidos donde están viviendo, la gente está viendo que las adolescentes o a cierta edad viven solas, ¿verdad? Entonces, están incorporando ese cambio. Otro cambio evidente en estos municipios es que la población dedica más tiempo a actividades recreativas y de ocio. Además, en la ocupación del tiempo libre hay cambios. Los fines de semana se ha vuelto común que las familias salgan de paseo, algo que antes no se acostumbraba. Puede decir, bueno, mira, es que envían una remesa y les queda un extra para salir. Pero eso tiene que ver con que en Estados Unidos, al vivir en aquella sociedad y trabajar duro, o sea, quien se va, ¿verdad?, trabajar sumamente duro durante la semana, lo que acostumbran es que el fin de semana pasean, el domingo pasean, es el día del descanso y es paseo, y eso mismo está pasando aquí. Entonces, esos son los cambios que se van viendo en el día a día. Las herramientas de comunicación que más utilizan las familias son la telefonía y el internet. Más cuando yo los llevo a que se vean por internet, porque como aquí no hay, ¿va?, en esta computadora que me tienen a mí, nunca tiene señal. No, porque ellos cuando se ven, sí, ellos son alegres con los papás. Tanto en Comalapa como en Concepción Quesaltepeque, las familias incorporan nuevas técnicas para realizar el quehacer hogareño. La población joven en estas localidades tiene pocas aspiraciones de continuar estudios universitarios. En los 2 pueblos hay educación hasta bachillerato. Entonces la aspiración llega hasta el bachillerato porque están aquí, pero no hay ni por ellas mismas el deseo de, o por lo menos con las que he hablado, de seguir estudiando porque necesitan como el soporte económico para poder hacerlo y la madre o el padre que está afuera no está en condición de enviar ese dinero
para que ellas puedan seguir y no hay otra expectativa. En el plano educativo la migración afecta al país sobre todo porque se está calculando que sobre todo muchas de las personas que migran son las personas que han logrado obtener mayores grados de preparación, es decir, personas que van más allá de secundaria o que tienen secundaria, muchas veces son las que tienen mejores condiciones, es más propicio que migren. En ese sentido, el país hace una inversión en una preparación de fuerza de trabajo que finalmente no la logra capitalizar. Las mujeres, en su mayoría jóvenes, se han abierto espacio de participación en los comités locales, cargos que históricamente han sido ocupados por hombres. En este contexto, las mujeres que participan en estas organizaciones se forman como líderes de la comunidad para el futuro. Pero lo interesante ahora es que hay algunas jóvenes, algunas jovencitas, veinteañeras, un poco menos, que sus papás o mamás están en Estados Unidos y entonces se han incorporado a ese comité con el aval de quien está en Estados Unidos. Pero que ese aval pasa porque también estas jovencitas ahora tienen una situación económica que les permite participar ahí, porque estar en los comités implica salir, implica reunirte mucho. Pero además, la gente que está afuera sabe que los comités son un lugar donde las personas que deciden en el pueblo están. Entonces ahora estas jóvenes se han incorporado. En principio podrías ver que a nivel de colaboraciones. Ambos municipios tienen niveles bajos de delincuencia y no existen indicios de la existencia de grupos como pandillas. En esos dos pueblos no hay problema de maras. Y creo que lo de las maras pasa por una situación más compleja, ¿verdad? Que el padre o la madre tengan que emigrar. Por lo menos aquí no está pasando. Pero no hay personas que ya estén constituidos en las pandillas, ¿verdad? Gracias a Dios tampoco tenemos jóvenes que se han dedicado a robar o a asaltar todavía, ¿verdad? Pero nosotros tenemos temores que en poco tiempo eso pueda repercutir y los jóvenes cuando ya no tengan esa oportunidad que mes a mes les llegue económicamente, pues... Es importante señalar que así como Comalapa y Concepción Quesaltepeque tienen cosas en común, también tienen diferencias desde la perspectiva migratoria. En el caso de Comalapa, la migración se da en su mayoría hacia los Estados Unidos y en Concepción Quesaltepeque, las personas emigran hacia Italia. En Concepción Quesaltepeque, la migración se incrementó durante el conflicto armado que vivió El Salvador. En Comalapa, el aumento se da hasta después de los acuerdos de paz. En Comalapa, la remesa económica está destinada a mejorar la calidad de vida de las familias y a la construcción de casas, mientras que en Concepción Quesaltepeque, las remesas se invierten en la mejora de sus negocios o en la adquisición de nuevos recursos. Antes, pues, la infraestructura domiciliar, las casas eran un poquito diferentes, generalmente eran mixtas de adobe, ladrillo, algunas de bajareque y hasta de paja. Sin embargo, ahora hay pequeños edificios, hay una infraestructura mucho más bonita. Creemos que eso ha ayudado porque solamente los empleados, los comerciantes o todo tipo de trabajador por su cuenta o trabajando acá no hubiesen podido levantar esa infraestructura. Un aspecto que ha contribuido al comercio y que dinamiza la economía en estas localidades es la pavimentación de la calle que conecta a los municipios con la carretera que de San Salvador conduce a Chalatenango. Ahora pueden hacer una compra de cosas que antes no podían. O sea, antes irte a comprar la Coca-Cola, la sopa Maruchan, que es lo que se ve aquí a cada rato, es porque antes no podías hacerlo y ahora sí que lo hacen. Ah, es que ya no quieren trabajar porque es que les mandan la remesa. O es que hay una conciencia de lo que vale el trabajo. Y es una conciencia puesta por la gente que está viviendo fuera. O sea, mira, yo aquí trabajo mucho, muy duro, pero me pagan bien. Y es que allá, pues yo prefiero
mandarte un poco de dinero para que, bueno, no te sacrifiques tanto y no trabajes por casi nada. Entonces, esas cosas creo que tienden a relativizarse y a tener falsas percepciones de lo que es el fenómeno migratorio. Las poblaciones en estas comunidades se caracterizan por ser conservadoras y con arraigados patrones sexistas. Sin embargo, el fenómeno migratorio ha generado cambios sociales y culturales. El estudio refleja que la población femenina avanza en el rol activo de la toma de decisiones. Es importante retomar estudios desde otras disciplinas y sobre todo teniendo en cuenta el enfoque de género, porque creo que no nos podemos dar el lujo de sacar a la mitad de la población del foco de investigación. O sea, para dar cuenta de los cambios reales es necesario saber qué pasa con los hombres y con las mujeres, ¿verdad? No por separado, sino en la convivencia. Los resultados de la investigación son producto del acontecer de estos dos municipios de Chalatenango. Por tanto, no pueden generalizarse a todo el país. En cada región el fenómeno migratorio se vive con sus propias características. Lo evidente y que se puede generalizar es que la migración provoca el intercambio de valores, costumbres y estilos de vida, lo que hace del pueblo salvadoreño una combinación de culturas. En palabras del antropólogo García Canclini, eres parte de una cultura híbrida.